Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su noticiero. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos temas bastante interesantes. Para ello vamos a necesitar la participación de algunos de nuestros compañeros, quienes nos ayudarán a entender un poco más sobre estos temas. Si bien necesitamos recordar la descripción de Marx del capitalismo. El capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto en el que la clase proletariada es explotada por la burguesía como mano de obra. A cambio reciben un salario que en muchas de las ocasiones utilizan para consumir los bienes que ellos mismos produjeron. Señor, la crisis económica nos está pegando muy duro. Tiempos difíciles. Yo he sobrevivido 12 recesiones, 8 pánicos y 5 años de austeridad. Pasaremos esto. Aún así, sería bueno prescindir de algunos empleados. Muy bien. Despida a ese. Conserve al intelectual. Podría sernos. Justo así es como piensan los capitalistas. Su fórmula de la ganancia se basa en reducirle a los precios de venta los precios de costo, y en estos está incluido el costo por la fuerza de trabajo. Es decir, que despidiendo a trabajadores podrán obtener mayor ganancia. Vemos una progresiva disminución relativa del capital variable en proporción con el capital constante y por ende con el capital global. Esto es solo otra expresión del desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del trabajo, la cual se revela precisamente en que, mediante el creciente empleo de maquinaria y de capital fijo en general, el mismo número de obreros transforma en productos mayor cantidad de materias primas y auxiliares, en un mismo tiempo, es decir, con menos trabajo. Entonces es así como cada producto individual contiene una suma menor de trabajo, en los que el capital desembolsado en trabajo se halla en una proporción mucho mayor con respecto al capital desembolsado en medios de producción. ¿Conocen a este señor? Él es Marx. Marx, en su análisis, demuestra que el sistema capitalista gira en torno al valor y no al valor de uso, a la producción y no al consumo, a la ganancia y no a la necesidad. Recordemos que a lo que el capitalista le interesa es producir y ganar. Todos los conceptos que hemos abordado nos ayudan a entender a lo que Marx llamó la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la cual caracterizó como la más importante de la moderna economía política. La caída en la tasa de ganancia es el principal síntoma de una crisis económica, la cual gira en torno al beneficio de los capitalistas. Disminuye la tasa de ganancia. Y esto se debe a que un paulatino acrecentamiento del capital variable en relación con el capital constante trae como resultado una baja gradual en la tasa general de ganancia, si se mantienen constantes la tasa de plusvalor o el grado de explotación por parte del capital. Y es así como tenemos la siguiente secuencia. 1. Una progresiva disminución relativa de capital variable en relación con el constante. 2. La producción capitalista genera una composición orgánica crecientemente más alta de capital global. 3. Es que cuya consecuencia directa es que la tasa de plusvalor, manteniéndose constante el grado de explotación del trabajo o incluso si éste aumenta, se expresa en una tasa general de ganancia constantemente decreciente. Nuestra compañera Itzamari nos presenta una entrevista muy interesante. ¿Qué podría opinar en cuestión al tema? La reducción del salario significa una disminución del capital variable y un aumento del plusvalor. Por tanto, esto se traduce a un aumento de la cuota de ganancia. En otra palabra, el mismo proceso que hace que la masa del capital constante aumente en proporción al capital variable eleve a consecuencia que la mayor fuerza productiva del trabajo el valor de sus elementos e impide, por tanto, que el valor del capital constante, aun cuando aumente constantemente, aún en la misma proporción que su volumen material. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen material de los medios de producción puestos en movimiento por la misma masa de la fuerza de trabajo. Este tema es muy evidente en la vida cotidiana, que podríamos poner un ejemplo de una empresa alfa que se dedica a cerámicas y les paga muy poco de realmente lo que merecen sus obreros, porque realizan bastante fuerza de mano de obra y no toma en cuenta esa parte. Entonces, el capitalista en este lado sale ganando. En las causas contrarrestantes tenemos a la superpoblación relativa. Esto se da debido a un aumento en el grado de explotación del trabajo y también hay una presión sobre los salarios.
También tenemos al comercio exterior. Suministra elementos del capital constante más baratos. Suministra artículos de amplio consumo más baratos y de esta manera hay una disminución en el grado del valor de la fuerza de trabajo. También tenemos un aumento en el grado del capital por acciones. Gracias al aumento del capital, varias empresas dejan de participar en el proceso de nivelación de la ganancia media. Y en otras noticias, se descubre que el capitalista tiene una gran falta de reflexión, que es capaz de ponerse él mismo la soga al cuello sin siquiera darse cuenta. Y es que así pasa con los capitalistas de hoy en día. Veamos la siguiente historia. Así es, esta es la triste historia de un capitalista que tuvo que enfrentarse, él solo, sin ayuda de nadie, a un monstruo llamado COVID. El capitalista, desesperado porque no tenía que comer, ningún sustento y mucho menos la tasa de ganancia que él esperaba, tuvo que tomar acciones muy dolorosas para él. Despedir a gente que tenía a su cargo para así él poder salir adelante y aumentar su tasa de ganancia. Lo que no sabía es que le esperaba un efecto en cadena por sus acciones que solamente lo terminarían perjudicando a él, ya que al despedir a esa pobre gente, se estaba despidiendo al mismo tiempo de su tan preciada plusvalía. Pero él nunca se dio cuenta de eso, así como tampoco nunca se dio cuenta que sus ventas también se iban. El capitalista, en desesperación, contrata más gente, pensando que por fin encontró la solución a su problema, pero nunca se dio cuenta que sus ventas cayeron, al igual que los salarios tan bajos que les pagaban a su gente. Y así termina esta triste historia, donde el capitalista solo quería aumentar su tan preciada tasa de ganancia. Gracias por tu participación e investigación, pero ya lo veíamos venir. Y bien lo decía mi buen amigo Enrique Dussel. El capitalismo, con tal de aumentar su tasa de ganancia, es capaz de hacer todo lo que sea posible. Y si no hacemos nada, solo tendremos que ver cómo la sociedad humana se desborona. Y como recomendación, recuerda que si no quieres ser una persona vulgar, tienes que leer El Capital.